Listo. el micrófono. Muy bien, me da mucho gusto poder estar moderando la primera presentación magistral en el marco de este 17º Encuentro Interuniversitario de Estudios Europeos, y nos distingue como conferencista magistral el recientemente nombrado director ejecutivo de la Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe. Él es el doctor Adrián Bonilla, de nacionalidad ecuatoriano. Nos dio una charla muy interesante sobre qué pasa ahora en Ecuador. Y él asume funciones como nuevo director de esta fundación por un periodo de 4 años. El doctor, para que lo conozcamos, con una amplia y destacada trayectoria, es doctor y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami. Es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador. Antes de vincularse a la Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe, el doctor Bonilla fue secretario nacional de Educación Superior con rango ministerial en su país del 2018 al 2019. También se desempeñó como secretario general para la región de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, entre 2012 y 2016, y también se desempeñó como director de la sede Ecuador del 2004 al 2012 de este afamada facultad. El doctor Bonilla ha publicado como autor y editor 15 libros y numerosos artículos en prestigiosas revistas académicas y libros de América Latina y el Caribe, Europa y Estados Unidos. Ha sido conferencista y profesor visitante en varias universidades e integrante de los cuerpos editoriales de Global Governance, Contexto Internacional, y la revista Civil d'Affaires Internacional, entre otras publicaciones especializadas. Sus temas de trabajo están relacionados con políticas exteriores, seguridad y multilateralismo en América Latina y el Caribe. Fue vicepresidente de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores en Ecuador y se ha desempeñado también como observador electoral internacional. Ha sido directivo del Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina, de la conocida RIAL, de la Red Latinoamericana de Estudios de Defensa, la RESDAL, del Observatorio de las Relaciones Unión Europea-América Latina, OBREAL, y de la Red Iberoamericana de Relaciones Internacionales, RIBEI. Le pedimos, por favor, a nuestro distinguido conferencista magistral, al doctor Bonilla, haga uso de la palabra, y si le parece bien, para tener interacción con el público, pues 30 minutos, doctor, pero siéntate en libertad para que podamos tener una retroalimentación con nuestra amplia audiencia. Bienvenido y adelante, doctor Bonilla. Muchas gracias, queridos amigos y queridas amigas, colegas, amigos y amigas de estudiantes que nos están oyendo en esta mañana. Yo quiero felicitar por la iniciativa, que ya es una tradición en México, de este encuentro de estudios europeos. Lo hago desde la lógica de la dirección de la Fundación EULAC. La Fundación EULAC es un organismo internacional intergubernamental. Está conformada por los países miembros de la Unión Europea y los países miembros de la CELAC. Y una razón adicional para aceptar y para acompañar esta jornada es el hecho de que México esté presidiendo ya por segundo año consecutivo la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. La Fundación EULAC tiene como propósito trabajar temas de vinculación de las sociedades de los países de América Latina, el Caribe y Europa a las agendas que definen las altas autoridades y los jefes de Estado para la región en los encuentros entre Europa y América Latina. Son 62 países y estados miembros en total. Y este acuerdo, el acuerdo fundacional de la Fundación EULAC, ha sido ya ratificado por más de 42, si no estoy equivocado. Trabajamos alrededor
de estas líneas estratégicas institucionales para vincular las sociedades, que son ciencia, tecnología, educación superior, economía sustentable, cambio climático, y en los últimos meses hemos estado concentrados en temas que tienen que ver con la necesidad de fortalecer, de revivir, de hacer nuevamente vigoroso a las lógicas multilaterales que alumbran la relación entre las dos regiones. Yo quisiera plantear algunas ideas a propósito del tema de este evento, ¿no? Que me parece que está muy bien formulado, esto de la reinvención de Europa, actualidades y escenarios, y lo voy a hacer desde dos lógicas. En términos de dónde me sitúo, me voy a situar antes que como director de la Fundación EULAC, como investigador de las relaciones internacionales, que ha sido mi profesión desde que me gradué en la universidad. Y voy a hacer un énfasis desde el punto de vista metodológico, más bien desde el lado del sistema internacional, para tratar de aterrizar en los detalles de la relación entre Europa, América Latina y el Caribe, ¿no? Y para poder ordenarnos un poquito, creo que es necesario explicitar el hecho de que en forma muy convencional vamos a hablar desde la perspectiva del nivel del sistema, del nivel sistémico, en la lógica clásica, convencional, de estos tres niveles de análisis del sistema internacional, que se refiere a cómo el orden internacional afecta la conducta de los estados o de los actores del sistema internacional, en forma preferente en esta conversación antes que del sistema del nivel del Estado, que se refiere al nivel de la política exterior forma de manera explícita, o al nivel del individuo, que da cuenta más bien de cómo se toman las decisiones en determinadas circunstancias, ¿no? Y en esta lógica vamos a tratar de ubicar la idea de Europa para tratar al final también de vincular con la agenda que existe común con América Latina. Creo que el contexto sobre el cual nosotros tendríamos que operar es esta idea de que el orden internacional que sucede a la Segunda Guerra Mundial y que ha estado vigente a lo largo de más de 6 décadas, casi 7 décadas, se encuentra en un momento de transición. Y hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? La idea de que el núcleo de la economía y el núcleo de la tecnología y el núcleo de las capacidades políticas y de defensa que estuvo articulado en el mundo en el Atlántico Norte, ¿sí? Durante la época que sucede a la Segunda Guerra Mundial, parece que es uno de los elementos que la literatura reconoce con más frecuencia, pues se ha movido, ¿no? No es que haya desaparecido esto que desde una perspectiva podría llamarse uno de los centros del mundo en términos políticos, militares, culturales, económicos, sino que tenemos un mundo cada vez más descentrado, sí, más desconcentrado en términos de estos recursos, y tal vez podemos identificar, creo, y la literatura se refiere mucho a esto, a la existencia de al menos un centro igualmente vigoroso que está ubicado ahora en el Asia del Pacífico. Pero no solamente ha ocurrido esto, que es fácilmente discernible con datos, por ejemplo, sino que este orden internacional y las premisas, tanto ideológicas cuanto de imagen, respecto de qué es lo que es justo y qué es lo que no es justo, de lo que es fundamento del derecho y lo que no es fundamento del derecho, las justificaciones epistémicas, podríamos llamar así, de la construcción del orden internacional de la post-Segunda Guerra Mundial, vigente durante toda la Guerra Fría, por otra parte, da paso en estos momentos de transición a otras ideas, a otras formas de ver
lo político y a otras formas de legitimar, ¿sí?, la autoridad en distintas sociedades. Entonces, esta manera, para ponerlo de algún modo liberal y republicano, que es de alguna manera preeminente en términos del orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial, da paso a múltiples otras formas políticas que en estos momentos son vigentes en buena parte, yo diría que en más de la mitad de las sociedades en términos demográficos que pueblan el planeta, que no son necesariamente liberales en los términos en que los concebíamos desde el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Estamos hablando de un escenario en donde coexiste o donde existe Europa, ¿no?, que se refiere a un orden internacional de la globalización distinto a aquel que se construyó en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. Se trata de un orden post-Guerra Fría, ¿sí? Entonces, esta imagen de un orden secular, liberal, levantado sobre democracias y sobre libre comercio, no necesariamente rige en la mayor parte del planeta, ¿no? Y para ubicar a Europa en esta lógica, sí tenemos que mirar tal vez mucho antes del pasado, tal vez hacia el siglo XVI mismo, en donde pues parecía, o más bien dicho, era obvio que se produce un despegue tanto productivo cuanto militar de lo que concebimos como Europa, que termina trasladando sus instituciones políticas y su forma de concebir el poder, el mundo, al conjunto del orden internacional en los siglos subsiguientes. Sin embargo, lo que nosotros tenemos también es momentos inagotables de tensiones entre las propias potencias europeas que desembocan en la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y que de una u otra manera provocan el escenario sobre el cual se levanta la Europa integrada contemporánea. Pero vamos a mirar también, si es que estamos hablando de Europa y la concebimos como un sistema de integración, la pregunta es tratar de resolver la idea de qué es Europa, ¿no? ¿Es Europa un Estado? No, no es un Estado, ¿no? No es un Estado al que pueda concebírselo como tal en el sistema de relaciones internacionales. Pero si no es un Estado, ¿qué es? Puede ser una construcción levantada sobre una comunidad de valores, ¿no?, históricamente producidos por el pensamiento generado en Europa desde la modernidad hasta el presente, la idea de democracia, la misma idea de un orden evolutivo trascendente que tiene un origen y que tiene un destino, que es la idea de progreso de la modernidad, un orden constituido sobre la lógica de Estado de Derecho. Es una comunidad de valores, ¿sí? Puede ser una comunidad de valores. Se ha construido Europa muchas veces desde la literatura como una comunidad de valores. Además, puede ser construida como, sí, una comunidad económica, ¿no?, que se caracteriza por tener un mercado común, por ser una zona de alta producción tecnológica comparada con otras regiones del mundo, por ser una zona hiperindustrializada, articulada a esa tecnología, y por ser también uno de los mercados y zonas económicas más importantes, más poderosas, más vigorosas del planeta, considerada como un sistema integrado. Europa también puede ser leída, ¿sí?, como una entidad geográfica, ¿sí? Pero ahí es más que el sistema de integración, ¿no? Y si lo vemos como una entidad geográfica construida económica, política, históricamente, alrededor de dinámicas que vienen desde hace más de 2000 años, ¿no?,
tenemos que entender, o la literatura entiende Europa, no solamente como la península que se proyecta desde los Urales hacia el Atlántico, sino también como un conjunto geográfico, multicultural, plurinacional, que engloba lo que es de Europa Occidental, lo que es de Europa Central, pero también Europa Oriental, por supuesto Rusia, que englobaría al Medio Oriente, ¿no? A Israel, y que articularía en esta visión geográfica de Europa, ¿sí? Y milenaria a los países del Magreb, del sur del Mediterráneo, ¿sí? En donde, ¿sí? Desde la época de los griegos también está incluida la que en ese entonces se llamaba Asia Menor y que ahora es Turquía. Entonces, como entidad geográfica es más que la Unión Europea, si es que así la leemos. Y no deberíamos dejar de leerla así porque obviamente los países de Europa responden a las dinámicas de su periferia, más que de su periferia, de su proximidad inmediata. O es de Europa tal vez una comunidad política, ¿sí? Si es que es una comunidad política, se levantaría sobre dos pilares, ¿no? El de una política exterior común y una política de defensa común, ¿no? Pero en esas lógicas, ¿sí? Tanto la política exterior cuanto la política de defensa es una política que va más allá de Europa porque articula dos relaciones centrales, a veces contradictorias, a veces afines, que son la relación de los países de la península europea con Rusia y el Asia, y con Norteamérica, particularmente los Estados Unidos, ¿no? Durante mucho tiempo, durante la Alta Edad Media y durante la modernidad, Europa fue concebida o se concibió a sí misma también como una comunidad religiosa, básicamente cristiana, pero Europa es una comunidad social que no necesariamente en estos momentos puede referirse a una sola religión ni a una mayoritaria siquiera como una de sus fuentes de identidad. Todo aquello que hemos visto puede definir lo que es de Europa, pero creo que sería interesante también saber o tratar de reflexionar sobre qué no es Europa, ¿no? Y Europa no es un Estado nacional, ¿sí? Porque son múltiples estados. No hay soberanía europea, ¿sí? Hay una articulación de intereses y de instituciones que vinculan a varios de sus estados de la Unión Europea, pero la Unión Europea no es un Estado nacional, ¿no? Y a veces demandamos de Europa, ¿sí? Operar como un Estado nacional cuando no lo es. Tampoco es un Estado multi o plurinacional, como lo es, por ejemplo, la China o Rusia o varias otras naciones, la India, ¿no? O Bolivia, que se define como un Estado plurinacional. No es un Estado, ¿sí? No hay, en términos clásicos, la imagen de soberanía y de un gobierno con un ejecutivo capaz de hacer cumplir normas, el ejecutivo, a la población o al territorio. Son múltiples estados que eventualmente acuerdan normas comunes, ¿sí? Habiendo muchas otras que no lo son, en el escenario de la Unión Europea. Y en ese sentido tampoco se parece a una confederación o a una federación. No es un Estado federal, no es un Estado confederado. Es una unión de integración con normas comunes en donde cada uno de los estados mantiene su identidad y donde es absolutamente posible, como hemos sido testigos en los últimos años, que cualquiera de sus miembros, sin que haya ninguna repercusión, pueda en algún momento abandonar este sistema de integración, sin costos que no sean los que los tratados obligan. No es el caso, por ejemplo, que tuvimos en el siglo XIX, cuando una coalición de estados en el sur de la Unión Americana decide escindirse y da paso a una guerra civil.
que termina con la victoria de la Unión. No, no hay una confederación, ni hay una unión, ni hay una federación. Es un sistema de integración. Lo que nos lleva a la necesidad de pensar en qué es un sistema de integración. ¿Sí? Son sociedades que efectivamente se vinculan alrededor de políticas unificadas, alrededor de la eliminación de barreras, ¿sí? Barreras, por ejemplo, arancelarias, impositivas para el traslado de bienes o para la circulación de personas, que abre, ¿sí? Mediante instituciones comunes, oportunidades parecidas a todas a todos los asociados y a las poblaciones de los estados asociados, y que en los temas, pero exclusivamente en los temas que son acordados y en donde hay una institucionalidad que lo regula, existe una autoridad, para llamarlo de alguna manera, supranacional, ¿sí? Que en el caso de la Unión Europea es más bien una autoridad de control y una autoridad de legislación antes que la de una autoridad ejecutiva, presidencial. No hay un primer ministro de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo. O un presidente con facultades presidenciales de la Unión Europea. No, se trata de un sistema de integración que se levanta sobre la ausencia de barreras arancelarias, ¿sí? Que se levanta sobre una política común impositiva para la circulación de mercancías y de personas, que se levanta sobre un tercer pilar, que es el libre flujo de los factores productivos, ¿sí? Un cuarto que se levanta sobre la armonización de políticas económicas, y un quinto en donde se ha avanzado hasta tener una política de defensa común y una política exterior común, que es la unificación de instituciones políticas, con una institucionalidad compleja, pero que ha permitido la existencia de, entre los miembros asociados, una paz duradera después de milenios de rencillas violentas entre las primitivas tribus, las distintas unidades políticas durante la Edad Media, las guerras internacionales a partir del año 1648. Bueno, la integración europea, que es el producto de la búsqueda racional en un momento en que la presencia de la Unión Soviética y de los Estados Unidos era importante, ¿sí? Dio como resultado esta construcción de este sistema que pacificó una península caracterizada por la belicosidad de sus unidades políticas durante mucho tiempo. Sí, es un sistema de integración. Y hay una identidad, esto no lo podemos negar, una identidad europea en construcción, ¿no? Que se construye históricamente, que se construye económicamente, que se construye con normas y que se construye con discursos, ¿no? Una proactividad regionalista importante, la más intensa del mundo, que genera una o varias regiones de integración producidas por países asociados. De hecho, nace con la constitución de varios antecedentes a los tratados vigentes actuales de la Unión Europea, todos de la Segunda Guerra Mundial, que tiene como sustrato geográfico la proximidad de sus miembros, en donde hay una acción política persistente después de la Segunda Guerra Mundial, que da como consecuencia este sistema de integración y que se levanta sobre una lógica sólida en comparación con la de otras regiones del mundo de multilateralismo, ¿sí? Ahora, esta región integrada como ha sido integrada se articula alrededor de dos pilares políticos muy fuertes, que son una política exterior común
y una política de defensa común, lo que nosotros tenemos es una política exterior de la Unión Europea que no es solamente relacional del momento de respuesta a la coyuntura o a las demandas de sus miembros. Ahí hay una política exterior de carácter estructural que significa que se construye en el largo plazo, que tiene como propósito influenciar o perfilar realidades políticas, económicas, de seguridad, de construir estructuras dentro de la misma Europa, pero del orden internacional, que hacen de Europa, a pesar de no ser un Estado nacional, que hacen de Europa un actor internacional con esta particular distinción, ¿no? No siendo un Estado nacional, es un actor global, lo cual tiene algunas ventajas y también algunos límites. Desde la perspectiva más clásica, por ejemplo, de la teoría realista, el no ser un Estado nacional no le da la cohesión que se atribuye a los Estados nacionales, por ejemplo, en términos de seguridad, que uno podría discernir, ¿no? Si uno cuenta los tanques, los misiles, los aviones, las armas nucleares de una u otra potencia. No es el caso de Europa. Como es un sistema de integración que articula a varios estados, no siendo un Estado nacional, en el caso europeo estructuralmente su política exterior y su influencia en el orden global es alrededor de lo que llamamos soft power, ¿no? No vamos a tener una proyección por esta razón de Europa como una potencia con capacidad, ¿no? De imponer mediante la intimidación o el ejercicio o la amenaza del uso de la fuerza, como ha sido normal en la historia de las relaciones internacionales, su agenda para un sistema de integración, ¿no? Que no es una confederación, que no es una federación, que no es un Estado nacional. La estructura de su política exterior en el largo plazo se levanta sobre lógicas más bien de soft power. ¿Y esto qué significa? Que la influencia europea se levanta alrededor o de políticas económicas, ¿sí? O de políticas que intentan construir consensos globales, o a partir de la influencia que, por ejemplo, se genera en la relación con América Latina de intercambio cultural o del pasado histórico. Ahora, si estas son las formas, si estos son los instrumentos, debemos nosotros tener en cuenta también que estructuralmente, siendo un sistema de integración, el de Europa, ¿sí? Su política económica es proteccionista. O sea, no hay otra posibilidad estructural, ¿sí? Tiene que ser proteccionista porque el cemento que articula las relaciones entre los estados que se asocian en este sistema de integración es básicamente un conjunto, o comenzó siendo, para proyectarse después hacia lo político, un conjunto de relaciones económicas, ¿no? Que generan un espacio común, ¿sí? Para el cual es necesario preservar una presencia de esta naturaleza que implique que en el intercambio con otras regiones o con otros países del mundo no haya afectación a ninguno de sus miembros como consecuencia de un tratado económico que uno de ellos, por ejemplo, negocie con otras partes del mundo, con otras naciones. La política económica de Europa y de comercio internacional de Europa es por esta razón, ¿sí? que tiene que ver con su arquitectura misma, con la estructura de su funcionamiento y del orden internacional, tiene que ser y es proteccionista. Y su sistema de toma de decisiones, es un sistema complejo, ¿sí? Porque se trata
de esta forma especial, única de organización política. Tiene una instancia de representación de los jefes de Estado, el Consejo Europeo, pero también hay un Parlamento, también hay un Consejo de la Unión Europea, también hay una Comisión Europea, hay una Corte de Justicia Europea y una Corte de Control y Auditoría, por ejemplo, entre múltiples otros instrumentos. Tiene un servicio exterior que da cuenta de la diplomacia europea. Tuvimos a su representante en su organización, sin embargo, de lo cual cada uno de los países europeos tiene su propia política exterior. Entonces es una organización especial, y cuando nosotros concebimos la relación de Europa con América Latina, debemos tomar en cuenta que si bien este sistema de integración está muy articulado, muy avanzado, comparado con las capacidades que América Latina ha tenido de vincularse a sí misma junto con los países del Caribe y entre los suyos propios, ¿sí? El sistema europeo es muy, muy complejo, ¿no? A pesar de que tiene una capacidad de consolidación, de unificación, de producir normas comunes y políticas comunes y visualizar intereses comunes también muy importante en un sistema complejo, porque este complicado sistema de toma de decisiones a nivel de la Unión Europea tiene además, ¿no?, que responder a las distintas formas de organización institucional de los gobiernos que componen la Unión Europea. ¿Sí? Entonces, esta forma de organización política es la que se encuentra ahora, ¿sí?, confrontada a la articulación, a la formación, a la construcción de un nuevo escenario después de la culminación de la Guerra Fría, y un escenario que está construido de manera distinta como consecuencia de las últimas 3 décadas de globalización, ¿no?, que multiplicaron las interdependencias entre los países, las conexiones entre los países y las sociedades, y que de hecho, ¿sí?, están poniendo en evidencia la obsolescencia de algunas instituciones estatales a la demanda y complejidad de una sociedad, no internacional, de una sociedad global que se construye a partir de estos momentos de globalización. O sea, tenemos una sociedad mundo, una sociedad global y un sistema internacional. El sistema internacional conformado por estados nacionales, ¿no?, y una sociedad global que tiene una cantidad infinita de relaciones, muchas de las cuales no pueden ser gobernadas por esos estados, porque son relaciones que ya están globalizadas, y lo podemos ver en la vida cotidiana, en la tecnología, en el uso de redes sociales, en la posibilidad de comprar y vender cosas en cualquier parte del mundo, en fin, en un montón de dinámicas. En este orden internacional, en donde la dinámica económica se está construyendo en forma paralela, sino desplazando del Atlántico al Pacífico, en este orden internacional que mira la emergencia, por ejemplo, de China, la recuperación de las capacidades políticas de Rusia, los intentos de emergencia de potencias que hace no más de 40 años eran consideradas países muy pobres, sin capacidades globales, como la India, por ejemplo, pues nos encontramos en un mundo en transformación. En este mundo en transformación es donde efectivamente hay que entender la reinvención de Europa, porque el sistema internacional que vio nacer a la Unión Europea y a sus sistemas de integración que le precedieron no es el mismo que este sistema de integración está enfrentando ahora. En este mundo, ¿sí?, en este nuevo escenario es que se plantea la relación con América Latina. Algunos elementos, sin embargo, ¿no?
no dejemos de olvidar que no hay una política exterior europea única. Sí, hay una que se acuerda en la Unión Europea y hay todas las políticas exteriores de todos los países de la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, los países de América Latina tenemos relaciones especiales, Brasil con Portugal, los países hispanohablantes con España, las sociedades más industrializadas de América Latina, México, por ejemplo, con Alemania y otros países, relaciones financieras con distintos núcleos nacionales, pero al mismo tiempo una relación con la Unión Europea, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿no? Creo que para poder dar cuenta de la relación hay que complejizarla. Ahora, si queremos nosotros, por razones metodológicas, acotar el escenario, sabiendo que es complejo, que es múltiple, ¿no? Y que cualquier esquematización va a ser superada por esa multiplicidad de relaciones, sí podemos decir, a ver, entonces vamos metodológicamente a recortar el escenario de estudio y tenemos de un lado la Unión Europea y no nos fijamos en las múltiples políticas exteriores, sino fuentes de política exterior de la propia Unión Europea y América Latina, y en América Latina tenemos que construir metodológicamente la idea de la existencia de la región junto con el Caribe y decimos qué es lo que es eso, por ejemplo, CELAC. Pero CELAC, por ejemplo, no es la Unión Europea, porque si nosotros entendemos que la integración implica fusión de sociedades, normas supranacionales para la gobernanza, capacidades de las instituciones supranacionales de hacer cumplir sus normas, escenarios de rendición de cuentas, institucionalidad común, en fin. Bueno, la CELAC es un mecanismo de diálogo que no cumpliría esto que la literatura clásica ordena para los organismos de integración. No es tampoco es un mecanismo de diálogo, funciona como un organismo internacional, pero es lo que existe, ¿no? Para poder imaginar, y todos sabemos que, sobre todo después de la explosión de la literatura constructivista, que cuando uno construye una imagen, en realidad está construyendo una realidad política, pero es lo que existe para imaginar la existencia de una región, ¿no? De una región constituida por las sociedades de los países del Caribe y de América Latina, ¿sí? Ahora, en esta región, ¿sí?, donde opera la CELAC, lo que nosotros tenemos son varios elementos, ¿no?, que nos van definiendo también a lo largo de las últimas décadas, ¿no? La forma de inserción de nuestras economías en la globalización fue la de exportadores primarios, tal vez con la excepción de México, Colombia y Brasil, que son los países más industrializados de la región, con una distribución asimétrica, como bien dicho, estamos en un lado distinto en la distribución de capacidades políticas internacionales, con una cantidad de lógicas de interdependencia compleja, con los Estados Unidos, con China, con los países europeos, con modelos de desarrollo heterogéneos, ¿no? Porque en América Latina y el Caribe nosotros tenemos que pensar que independientemente de la ideología de sus gobiernos, aproximadamente el 50% del Producto Interno Bruto de la región está gobernado por países que tienen lógicas proteccionistas y otro 50% por países que tienen lógicas aperturistas. Los modelos de desarrollo son distintos, son heterogéneos, y en donde la región se ha constituido también históricamente con una presencia preeminente que es la de los Estados Unidos, que a lo largo de los siglos, sobre todo el siglo XX, ¿sí? Ay, perdón. Que a lo largo del siglo XX ya, discúlpenme. Que a lo largo del siglo XX fue central en la definición de los modelos políticos de la región, ¿sí? Pero eso es lo que existe, ¿no?
Los procesos de integración en América Latina tomaron distintas formas, más bien subregionales, la Comunidad Andina, CARICOM, Mercosur, no hay una articulación del conjunto de la región, y esto también marca las formas de asociación con Europa, ¿no? Porque tenemos acuerdos de asociación de carácter nacional. México, los países andinos son acuerdos específicos de asociación, y acuerdos de asociación que se negocian subregionalmente, como el de CARICOM o el que está negociando Mercosur. Acuerdos que hacen énfasis en lo económico y acuerdos que hacen énfasis en lo político, como el que tiene Cuba o con la Unión Europea, ¿sí? Entonces, en esta lógica, ¿sí? En esta lógica, la agenda que se presenta hacia futuro entre la Unión Europea y América Latina es una agenda que, por la complejidad de las relaciones, por la naturaleza de las vinculaciones latinoamericanas, por lo complicado que es el sostener la propia Unión Europea, la agenda también estructuralmente, y esta vez la estructura viene desde las instituciones, entre América Latina y Europa tiene por fuerza que ser propositiva. Pero hay algunos hechos que la marcan, ¿no? En primer lugar, el hecho de que Europa sigue siendo uno de los principales inversores, si no el principal, externos en América Latina. El hecho de que Europa es vista como un sistema de integración, el principal socio comercial, por ejemplo, de buena parte de los países de Sudamérica, particularmente los del Cono Sur. El hecho de que la mayor parte de estudiantes latinoamericanos estudiando en otra región del mundo lo hacen en Europa, y tenemos decenas de miles de proyectos de investigación entre la una y la otra región, y una comunicación permanente entre las dos regiones. Entonces, hay como varios pilares de la relación que por fuerza es propositiva, ¿sí?, entre la Unión Europea y América Latina. Si nosotros miramos a lo que resolvieron los ministros de Relaciones Exteriores en la reunión que tuvieron organizada por el Servicio Externo Europeo y el gobierno alemán en diciembre del año pasado, pues vamos a encontrar varios temas de agenda propositiva que tienen que ver con una comunidad de intereses alrededor de los objetivos de desarrollo sustentable, una comunidad de intereses en sostener y mantener vivo el multilateralismo, una comunidad de intereses en temas ambientales, protocolo de Kioto, acuerdos de París, COP, ¿no? Una comunidad de intereses respecto de economía circular, de proyectos de digitalización. Estos son como los proyectos, los grandes pilares de la relación birregional. Y esto ordena la existencia de una América Latina y de una Unión Europea que se vinculan, lo cual no quiere decir que hay una relación intensísima, un tejido de relaciones intensísimo en términos sociales y también bilaterales, ¿no? Porque países como, por ejemplo, México o cualquier otro país latinoamericano tiene centenares de acuerdos bilaterales en distintos temas con estados europeos. O si nosotros nos fijamos, ¿no?, en las relaciones académicas e interuniversitarias, pues vamos a tener acuerdos entre universidades europeas y universidades latinoamericanas, entre asociaciones europeas y universitarias y asociaciones latinoamericanas, más allá de lo que los gobiernos puedan acordar. No tenemos un espacio común al estilo de los acuerdos de Bolonia que norman la educación superior en Europa, pero tenemos a nivel de la sociedad una cantidad, un tejido tan importante de relaciones académicas que en el plano de la producción de conocimiento, que en el plano de la generación de ideas, nos pueden hacer pensar en la existencia de una comunidad académica birregional sin que esto necesariamente esté normatizado. Esto es como el reto, lo que tenemos en educación superior y en economía, es como el reto de la reinvención no solamente de Europa, sino de América Latina y el Caribe. Y frente a este nuevo orden internacional en conformación, si una y otra región quieren tener una voz que supere lo que se prevé como una eventual polarización entre Washington y Beijing, que no va a ser beneficiosa ni para Europa ni para América Latina, la alternativa estratégica, ¿no?,
de largo plazo, independientemente de las minucias de la coyuntura, es el encuentro de las dos regiones y una proyección común. Muchas gracias. Muchas gracias a la conferencia magistral del doctor Bonilla. Sin duda, debemos poner en perspectiva en esta lógica de la reinvención y la transición que él plantea del orden mundial y de los desafíos y retos de Europa para reinventarse en el marco de la Unión Europea, nos deja muchas inquietudes y ya hay muchas preguntas. Vamos a proceder de la siguiente manera. Tenemos tiempo, a ver, vamos a hacer lo que se hace en dos bloques. Y hay por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, unas 6 preguntas ya en el chat, las tengo bien ubicadas. Y aprovechando la presencia del doctor Bonilla, plantearle un conversatorio donde con base en lo que él presentó, pudiera él hacer un par de ampliaciones. Voy a aprovechar que estoy en el uso de la palabra para también plantearle un par de preguntas que creo que son muy valiosas para nuestras alumnas y alumnos, no solo de la Unión Europea, también de economía política internacional, de organismos internacionales y en general de teoría internacional. Por lo tanto, vamos a aprovechar su presencia para en una segunda fase escuchar sus reflexiones. Yo pondría lo siguiente. Efectivamente, cuando nos plantea el doctor Bonilla lo de un sistema de integración, que en mi perspectiva es un proceso de integración que tiene, como cualquier dialéctica de la dinámica internacional y regional, tiene avances, tiene retrocesos, tiene estancamientos, pero me parece que ahí sigue una lucha, doctor Bonilla, de las ideas entre aquellos fundadores federalistas que son muy importantes desde Jean Monnet, pasando por Halsey, entre otros, que llevaron inclusive al intento de hacer una constitución europea en el año 2004, que aborta en el referéndum francés, y que seguía planteando la idea de profundizar la integración política más allá de la PESC y de la PESC. Y en esta lógica, yo creo que sigue en el ADN de los estadistas, de las mujeres de gobierno y de los hombres de gobierno de la Unión, esta idea de seguir construyendo más Europa, consagrado desde la Declaración Fundamental de Schuman. Y en ese sentido, yo quisiera hacer una pregunta muy de fondo sobre qué tendría que pasar, pensando en que el COVID y la pandemia está visibilizando problemas de gobernanza, problemas del déficit democrático en la propia Unión. ¿Qué tendría que pasar para resolver algunos problemas que usted marcaba? ¿Cómo puede ser el hecho de que haya un distanciamiento entre la ciudadanía y las instituciones supranacionales? ¿Usted ve un nuevo escenario para que haya reformas de Lisboa? Porque de esta trayectoria pragmática de Maastricht hasta Lisboa, pasando por la Constitución, Atenas y demás, ¿qué vería venir? ¿Qué ve venir? Porque esta crisis de gobernanza, en mi opinión, se profundizó de cara a la toma de decisiones para enfrentar la pandemia. La pandemia en el arranque fueron nacionalismos los que se prevalecieron, luego ya hubo un esfuerzo de Macron y de Merkel por darle orden, ponerle fondos y evitar los nacionalismos sanitarios, los nacionalismos en torno a las vacunas. Pero bueno, en el marco intraeuropeo se ven problemas de ese déficit. Entonces, mi pregunta sería si ve venir una reforma profunda de las grandes debilidades que ya se evidenciaron, que quedaron al desnudo con la crisis del COVID y que muy bien señala en su brillante disertación el doctor Bonilla. Ese es, digamos, un tema que sí me gustaría que pudiéramos aprovechar para este amplio público que ahora le escucha por Facebook Live y pudiéramos ver qué pueda pasar. Y si me permite esta interacción, a mí me gustaría mucho después presentarle las diversas preguntas que ya tengo listadas y observadas. Me gustaría escuchar su reacción, doctor Bonilla. Muchas gracias, doctor Chanona, por la pregunta. La verdad es que es extremadamente interesante y que es uno de los elementos fundacionales, creería yo, de la integración europea. Es decir, esta idea de avanzar, o sea, de que existe un futuro señalado, un objetivo estratégico, histórico,
que podría ser el alcanzar esta mayor Europa y una unidad política aún mayor en una comunidad tan diversa en términos culturales, lingüísticos y económicos como es la de los países de la Unión Europea. Más que aquello que tendría que pasar, creo que podríamos nosotros tratar de pensar en qué es lo que es posible ahora, ¿no? Y si es posible ahora ir en una dirección de esa naturaleza. Y lo que nosotros tenemos, digamos, como telón de fondo es un orden internacional que está en transición hacia un escenario que no es absolutamente seguro, ¿sí? O sea, no sabemos si es que vamos a ir en esta dirección hacia la polarización. Esto es lo que parecería ahora, pero hace menos de 10 años nosotros teníamos un escenario multipolar que se estaba construyendo, ¿sí? O sea, y hay mucha literatura de principios de la década pasada que hablaban de la nueva multipolaridad, aparecieron los BRICS, ahora estamos mirando esta emergencia vigorosa de Beijing y de la China y estamos pensando en una nueva bipolaridad y en tal vez el estancamiento de los Estados Unidos y sus límites. En fin, esta transición no es discernible con seguridad en el momento actual. Y si esto no lo tenemos en el escenario internacional, creo que en el escenario europeo no hay evidencias, ¿no?, de que un Estado o país en especial esté empujando hacia una integración política más robusta, ¿sí? Porque lo que nosotros hemos tenido como consecuencia de la pandemia, pero también de la dispersión política internacional, son lógicas domésticas en muchos de los países en la dirección contraria. Entonces, me da la impresión de que en estos momentos lo que políticamente existe en Europa es una lógica de defensa de lo que ya existe, porque parecería que en este momento, pero las circunstancias cambian, pero parecería que en este momento lo que interesa es preservar a la Unión, ¿sí? Que es lo necesario y posible, y lo que y esa preservación es indispensable para poder pensar en cualquier otro tipo de avances en el futuro. Pero en estos momentos me da la impresión de que el escenario es el de preservar la Unión Europea, preservar sus instituciones y de una u otra manera neutralizar las dinámicas centrípetas que en distintos países se están produciendo como consecuencia del cambio del orden internacional, de las crisis económicas, en fin, y de la dinámica política en cada uno de ellos, ¿no? Muy bien, gracias por su respuesta, doctor Bonilla. Paso a presentarle las inquietudes y preguntas diversas del público. Irving Martínez le pregunta, ¿qué tantos beneficios traerá el gasoducto Nord Stream 2 para la Unión Europea y qué tantos problemas de dependencia le puede traer? Esa es una. Le hago un pequeño bloque, doctor, para que las pueda tener presentes. Nos dice Juan Carlos Dueñas, en la experiencia latinoamericana, ¿cuál es el proceso de integración más parecido a la Unión Europea? Es interesante esa pregunta. A Dalí Quevedo le pregunta que si considera que el sistema de integración de la Unión es la característica mayor que ha logrado mantenerla en una importante posición en el plano internacional actualmente. O sea, que gracias a ese sistema es un gran actor. Luego nos dice Lina Jazz, ¿cómo es la política exterior de la Unión Europea con América Latina en relación a la defensa de la democracia? Y ahorita me reservo dos más. Si pudiera reaccionar a esta, doctor, y vamos interactuando para que no lo sature. Muchas gracias. Bueno, la pregunta del gasoducto tiene que ver con necesidades como urgentes e inmediatas. Esto va a permitir abaratar los costos de la energía si es que se materializa, pero las fuentes de energía en el escenario mundial contemporáneo se han diversificado mucho. No hay
No estamos en la crisis de los años 70 del siglo pasado, en donde, por ejemplo, un cártel energético tenía la capacidad de transformar la economía del mundo, porque tenemos una cantidad enorme en estos momentos de fuentes de energía convencionales, ¿no? Y más bien lo que nosotros estamos asistiendo es a este intento global, o al menos que viene desde Europa, de transformar la matriz energética hacia fuentes más sustentables y menos contaminantes que los hidrocarburos. Esto sin duda va a abaratar el gasoducto de realizarse, el flujo de energía, pero me da la impresión de que no existen condiciones en el mundo contemporáneo de generar relaciones de dependencia. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es el proceso latinoamericano más parecido al de la Unión Europea? Yo creo que muchos de ellos fueron generados a imagen y semejanza de la Unión Europea y replicaron varias de sus instituciones, ¿no? El que mejor conozco es el sistema de integración andino, que incluso llegó a proponer los países firmaron una política exterior común y una política de defensa común. La institucionalidad era como parecida. Pero una cosa es replicar la institucionalidad en el papel y otra cosa es la posibilidad de construir una integración semejante, sobre todo en circunstancias en que la globalización impuso un nuevo orden de intercambio de carácter global. La integración andina, por ejemplo, como la centroamericana o como la caribeña, o incluso la de Mercosur, fue pensada en la época del modelo de sustitución de importaciones para generar mercados internos subregionales que sean capaces de respaldar procesos de industrialización de los países. Correspondía a esa época. Luego tuvimos pues, distintas etapas de la globalización y en estos momentos la posibilidad de industrialización es una posibilidad que en lo inmediato resultaría muy cara para muchas de las sociedades latinoamericanas. Entonces, las condiciones en las cuales se crea la integración europea, económicas y de la economía mundo, cambiaron para América Latina, ¿no? Y los sistemas de integración latinoamericanos sí permiten regular el intercambio de productos entre países vecinos, sobre todo, pero cuando se cambió el modelo de desarrollo y la globalización incorporó a las economías latinoamericanas, sobre todo como proveedoras de commodities y de algunos servicios, volvieron irrelevantes algunas de las previsiones originales, que era la construcción de mercados internos para facilitar la industrialización. ¿Sí? Eh, eh, si la integración europea ha logrado mantener a Europa como un actor global, sin duda, sin duda, ¿sí? Sin la integración europea tendríamos países importantes, ¿sí? Con peso económico, pero no con presencia global, ¿no? O sea, tenemos, Alemania es la cuarta o quinta economía del mundo, pero la presencia global de Europa se levanta a partir de su capacidad económica, que solamente se explica por los mecanismos de integración. Y sí, es parte de los valores de la Unión Europea, el de la democracia es parte de los valores de la Unión Europea, el de la democracia, y el compromiso de la Unión Europea con América Latina siempre fue en esa dirección, ¿no? Y recordemos nosotros, para tener una idea un poquito más de mediano plazo, que sin el apoyo, la presencia, la influencia, la incidencia de la Unión Europea, los procesos de redemocratización, ¿no? Que comenzaron en América Latina incluso en los años previos a la finalización de la Guerra Fría, la pacificación de Centroamérica, la transición de las dictaduras en el Cono Sur, no hubiesen sido posibles sin la presencia vigorosa de la Unión Europea en esos procesos de transición y de pacificación. Muchas gracias. Vamos al siguiente bloque de preguntas. Que ha generado y motivado una gran participación el doctor Bonilla. Tenemos tiempo. La siguiente pregunta es, en materia de política internacional, ¿qué representa la denegación de acceso a la Unión Europea? Nos plantea Street. La denegación de acceso a la Unión Europea en relación a Turquía. ¿Por qué no se ha dejado entrar a Turquía?
a pesar, dice, del exacerbante intento de esta última, de Turquía, de adherirse a los criterios de Copenhague. El tema turco, doctor. La siguiente pregunta también es relevante, de Osmani Díaz, dice, buenos días, doctor Adrián Bonilla, de antemano lo felicito y agradezco por su gran participación. Sus preguntas son, a partir de la historia conflictiva entre la República de Irlanda y de Irlanda del Norte, ¿es posible un reavivamiento del conflicto entre estos estados a partir del Brexit? Y asimismo pregunta que en su perspectiva, ¿qué alternativas considera factibles para separar a los estados mencionados, ya que Irlanda no forma parte de Schengen? Y le hago finalmente otra más. ¿Cuáles son las futuras perspectivas para la relación Unión Europea-América Latina y el Caribe en el contexto post-COVID-19? Hasta ahí dejo esa ronda y haríamos después una segunda ronda para aprovechar su presencia. Por favor, doctor. Muchas gracias. Bueno, la relación de Europa con Turquía es milenaria. Desde muchos textos, además, al hablar de Europa se habla de no solamente de los países integrantes en la Unión Europea, sino que como región geográfica esto comprende el Asia Menor, la antigua Asia Menor, el Medio Oriente, el Magreb. Los problemas con o sea, la relación con Turquía tiene que ver desde la perspectiva europea con el cumplimiento de las condiciones mínimas para integrar a la Unión. Pero es un tema muy político y estas condiciones mínimas tienen que ver básicamente con la imagen, la idea, el concepto de democracia que se usa. Estas son como lo que conocemos nosotros en donde existen estas discrepancias. También es absolutamente conocido que en los últimos años la insistencia de Ankara de articularse a la Unión se ha ido no tiene la intensidad de antes, ¿no? Respecto de las dos Irlandas, con el Brexit hemos tenido algunos problemas, ¿no? Que despiertan reminiscencias del conflicto que se solucionó con los acuerdos de Viernes Santo entre las dos, entre los unionistas y las fuerzas republicanas, en fin. Esto, dada la complejidad de los acuerdos del Brexit, ¿no? Ha generado distintas dinámicas, pero que son básicamente dinámicas por el momento de carácter económico, que han evocado esos conflictos. Sin embargo, mi intuición es que estos conflictos en algún momento van a poder resolverse. Estamos recién a meses de que el Brexit esté en vigencia. Esos y otros nudos irán apareciendo. Y esto de Irlanda es algo que no tiene la intensidad, ¿no? El dramatismo que tuvo hace muchos años. Todos esperamos que continúe en esa misma dirección, pero no es el único nudo que el Brexit ha evidenciado, es uno de ellos, es el primero de carácter importante, y es como normal, luego de una decisión de la trascendencia del retiro del Reino Unido, ¿no? Y a ver, sobre las futuras perspectivas de la relación entre Europa y América Latina luego del COVID, yo creo que van a tener que ver con la capacidad que las dos regiones tengan de visibilizar aquello que ya existe, ¿no? Y lo que existe es una relación económica extremadamente fuerte, ¿sí? Medida no solamente entre la Unión Europea en su totalidad y América Latina y el Caribe en su totalidad, sino también en los múltiples acuerdos económicos de carácter bilateral y sectorial que existen entre países de la Unión Europea con países de América Latina y el Caribe. Pero además de estos acuerdos, lo que tenemos en estos momentos es un
una situación en donde se encuentran, como es normal, como es lógico también, en revisión, en observación, los acuerdos de asociación. Algunos de ellos son acuerdos de asociación que tienen algunas décadas. En algunos casos, luego de la experiencia de esas décadas, requieren actualización, en otros casos continúan su vigencia, pero la tendencia que hemos tenido es una tendencia a mantener, sostener, ampliar, negociar con los países que faltan acuerdos de asociación, ¿no? Y creo que en el futuro inmediato la relación entre Europa y América Latina se va a definir en esos acuerdos que están en vigencia y que en todos los casos, incluso en aquellos en donde no existen todavía, pesan mucho en las capacidades productivas y económicas de los países latinoamericanos, ¿sí? Como nos decía el embajador hace unos momentos en la sesión inaugural, la cooperación europea con América Latina en términos de transferencia de recursos para el combate al COVID es la mayor, ¿no? Es mucho mayor que la de, la de otras sociedades en términos de transferencia de recursos, ¿no? Entonces, ahí estamos, hay recursos, hay cooperación, Europa apoya el mecanismo COVAX, ¿sí? Y la agenda queda ahí, es una agenda que está siempre en discusión, que tiene que ver con transferencia tecnológica, con acceso equitativo, en fin. No siempre hay unanimidad y eso es normal también, pero esa es la naturaleza de las relaciones internacionales. Gracias, doctor Bonilla. Las últimas dos preguntas antes de pedirle al coordinador del Centro de Estudios Europeos que cierre esta magnífica mesa. Las preguntas serían las siguientes. Roxana Torres le pregunta, doctor. Buen día, doctor Bonilla. Gracias por su presentación. ¿Qué efectos generó el fenómeno Brexit en las relaciones birregionales entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe? Era una pregunta que tarde o temprano llegaría. Y la última pregunta de César Poblano, doctor. Buenos días, doctora Adrián Bonilla. Gracias por su conferencia magistral. Excelente. De acuerdo al cambio de paradigma de un escenario donde existe un cambio de desplazamiento de poder de Occidente hacia Asia, ¿cuál es la posición de la Unión Europea de acuerdo a aspectos múltiples como el caso de China, Rusia, India, etcétera? Con esta cerramos, doctor. Tiene la palabra. Ya. Me da la impresión que el Brexit no causó una disrupción de los procesos en curso entre la Unión Europea y América Latina, ¿sí? Lo que vamos a tener es una bilateralización ya preexistente de las relaciones económicas, sobre todo del Reino Unido con la región, ¿sí? Pero ya la densidad de la relación bilateral del Reino Unido, aun cuando era parte de la Unión Europea, y era muy importante en su negociación, en términos generalmente bilaterales con los países de América Latina. Y en cuanto a la posición de la Unión Europea frente a algunos temas en el orden internacional contemporáneo, tal vez yo quisiera hacer una precisión. No estoy muy seguro de que estemos observando un desplazamiento del centro económico del mundo, por llamarlo de alguna manera, desde Occidente hacia el Asia del Pacífico. No es que Occidente desaparece y aparece el Asia del Pacífico. Creo que vamos a tener, para ponerlo de alguna manera, dos centros del mundo, si queremos usar las imágenes que produce ya Wallerstein, por ejemplo, ¿no? No es que había un solo centro del mundo en términos económicos, sino que hay dos, ambos bastante diversos, ¿no? Porque el centro del mundo, por llamarlo de esta manera, uno de los dos que está en el Asia del Pacífico, tiene sociedades de naturaleza política distinta. El régimen político chino no se parece al régimen político japonés, que no es igual al de Corea del Norte, en fin, ¿sí? Y el de Vietnam no se parece a los demás, pero es la región, ¿no? En su conjunto, la que emerge claramente
en el siglo XXI como uno de los centros económicos del mundo, sin que esto quiera decir, y si lo medimos por Producto Interno Bruto, sin que esto quiera decir en lo absoluto que el del Atlántico Norte haya desaparecido, porque el peso del Producto Interno Bruto europeo es enorme y el de los Estados Unidos igual en la agenda internacional, ¿no? Muchísimas gracias por las preguntas, todas muy interesantes. Pues doctor Bonilla, en lo personal, como moderador, quiero felicitarlo personalmente por la lucidez y la brillante presentación que hizo. Realmente nos deja muy motivados para seguir en estos estudios. Tiene una audiencia de un claustro de europeístas, de maestras y maestros que hemos estado trabajando muchos años y fue muy, muy valioso. Disfrutamos mucho su presentación, le aplaudo personalmente y le pido al maestro Damaso Morales que tome la palabra para cerrar la mesa. Muchas gracias, doctor Alejandro Chanona. Estimado doctor Adrián Bonilla, realmente agradecemos que se haya tomado este tiempo para compartir tan excelente ponencia. Déjeme decirle que hubo muchas felicitaciones en Facebook que no las trasladamos aquí al chat, pero ahí están, y están también las preguntas de los estudiantes, como se habrá dado cuenta, muy dinámicas, muy interesantes, muy profundas y preocupados precisamente por estos temas como jóvenes universitarios que son y quieren saber, por supuesto, dónde se están ubicando en el mundo. También, doctor Adrián Bonilla, quiero comentarle y hacerle una invitación para que esto también se vaya fortaleciendo las relaciones entre nosotros, esta amplia red de europeístas que existe en México, que es mucho más amplia que la que está en este programa actual que presentamos por su formato que tiene el propio encuentro, pero es una red de europeístas muy sólida, muy amplia, que refleja otros centros de estudios europeos, que refleja seminarios de estudios europeos de universidades públicas y privadas de toda la República. Y sin lugar a dudas, es una oportunidad la que tenemos ahora, el poder hacer esta invitación a la propia EULAC, que ahora usted representa en su persona como director ejecutivo, y poder ampliar este tipo de eventos y de relaciones. Yo le agradezco muchísimo, doctor Adrián Bonilla, por haber compartido su tiempo con nosotros.